Me llamo Raimundo Castañeda Varela. Tengo 72 años y vivo en Ciudad de México, en la colonia Roma. Llegué aquí hace más de 40 años, cuando me casé con Graciela allá por 1977. Trabajé toda mi vida como supervisor de producción en la metalúrgica Industrias del Acero Azteca, una de mis más grandes de la región. Me jubilé después de 35 años de servicio, creyendo que los años que me quedaban serían tranquilos, dedicados a mis nietos y a descansar. Pero lo que voy a contarles hoy cambió todo eso. No pensé que algún día compartiría algo así, pero necesito desahogarme. Tal vez mi historia sirva para que otros de mi edad entiendan que, aunque uno crea conocer a la persona con la que ha pasado media vida, siempre pueden esconderse secretos imposibles de imaginar. Todo comenzó un martes frío de junio de 2023. Estaba sentado en el porche, tomando mi café de la tarde y mirando el cielo nublado que prometía una tormenta de verano. Graciela había salido temprano, como cada martes y jueves, diciendo que iba al cardiólogo. Después de tantos años juntos, ya casi no hablábamos más allá del buenos días y buenas noches. Dormíamos en cuartos separados desde hacía más de 10 años. Ella decía que era por mis ronquidos, pero yo sabía que había algo más. Aún así, manteníamos las apariencias, sobre todo por los nietos. Esa tarde, mientras sorbía mi café, sonó el teléfono. Era Sergio, mi nieto de 19 años, el hijo de mi hijo menor. Siempre fuimos muy unidos, pero aquella vez su voz sonaba temblorosa, como si estuviera al borde de un ataque de nervios. «Abuelo, necesito contarte algo, pero prométeme que no te vas a alterar», me dijo. «Habla, hijo, ¿qué pasa?», le respondí, sintiendo un mal presentimiento. Vi a la abuela entrar al motel Las Rosas, allá por Insurgentes, y no iba sola. Entró con unos hombres de traje. Se me fue el alma al suelo. «¿Qué estás diciendo, muchacho? Tu abuela está en su consulta médica». «No, abuelo. Mira tu celular, te estoy mandando una foto». Cuando abrí la imagen, me temblaron las manos. Era ella, la misma melena, gris que veía todas las mañanas en el desayuno, la misma bolsa marrón que llevaba siempre y el mismo abrigo azul marino que yo le había regalado el año pasado. Y lo peor, el auto rojo que aparecía estacionado era el nuestro, con la placa perfectamente visible. No había forma de negarlo, pero algo no cuadraba. Graciela me dijo que la cita con el cardiólogo era a las 2 de la tarde. La foto mostraba la hora, 2:15, apenas media hora después de haber salido de casa. «¿Estás seguro de que la foto es de hoy?», pregunté tratando de encontrar alguna explicación lógica. «Sí, abuelo, acabo de tomarla. Pasé por ahí buscando un material para la universidad y la vi entrar. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. En casi 50 años de matrimonio, jamás dudé de mi esposa. Graciela siempre había sido una mujer reservada, trabajadora, decente, de misa los domingos y rosario los jueves. ¿Qué hacía entrando a un motel con hombres de traje? «Quédate tranquilo, hijo», le dije tratando de sonar sereno. «Déjame ver qué pasa. No le digas nada a nadie, ¿de acuerdo?» «Sí, abuelo, lo prometo». Colgué y me quedé sentado, mirando la taza de café ya fría. Intenté calmarme, pero mi mente no paraba de dar vueltas. Pensé en miles de posibilidades. Tal vez alguien se había robado el auto. Tal vez era una coincidencia. Tal vez no era ella. Pero la imagen no dejaba dudas. Era mi esposa. Fue entonces cuando recordé algo extraño. A veces, los días que Graciela decía tener consulta, yo escuchaba ruidos provenientes del sótano. Ella siempre decía que era el gato del vecino, que se metía por la ventanita trasera, pero nunca me convenció. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, tomé una linterna y bajé despacio las escaleras. Hacía años que no iba ahí desde que me lastimé la espalda. El lugar tenía un olor a humedad insoportable y apenas entraba un poco de luz por la pequeña ventana. Y entonces la vi. Sentada en una vieja mecedora que había pertenecido a mi madre, estaba Graciela, o alguien idéntica a ella. Tenía el mismo peinado, la misma ropa y
Estaba tejiendo con total calma, escuchando música con unos auriculares grandes que le cubrían las orejas. Me quedé paralizado. Si Graciela estaba ahí abajo, ¿quién era la mujer que Sergio había visto entrar al motel hacía menos de una hora? Graciela, dije apenas en un susurro. No respondió. Tal vez no me oyó por los auriculares. Di unos pasos más, tratando de entender qué estaba viendo. Todo en ella parecía real. Su postura, sus gestos, incluso la forma en que movía los labios al compás de la música. De pronto, escuché un ruido arriba, como si una puerta se cerrara de golpe. Me giré hacia las escaleras y cuando volví la vista hacia la mecedora, la mujer seguía ahí, tranquila, tejiendo, ajena a todo. Decidí subir para verificar el ruido. Tal vez era solo el viento moviendo las puertas. En casas viejas como la nuestra, eso pasaba seguido. Pero mi corazón no dejaba de temblar. Al llegar a la cocina, me detuve un momento a observar la foto que Sergio me había mandado. Era imposible negarlo. La mujer del motel era Graciela. El auto, su abrigo, todo coincidía. Fue entonces cuando noté algo en la foto. En su muñeca derecha llevaba una pulsera dorada con una pequeña piedra, verde, la misma que yo le regalé en nuestro aniversario número 45. Una pulsera que, según ella, nunca se quitaba. Pero la mujer que estaba tejiendo en el sótano no la tenía puesta. Me quedé quieto mirando aquella foto, incapaz de entender nada. La mujer del motel llevaba la pulsera, dorada con la piedra verde que siempre usaba Graciela, mientras que la que estaba abajo en el sótano no la tenía. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. Era imposible que una persona pudiera estar en dos lugares al mismo tiempo. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo dentro de mis oídos. Decidí volver al sótano para asegurarme de lo que estaba viendo. Bajé despacio, tratando de no hacer ruido, y allí seguía ella, moviendo las agujas con calma, tarareando algo por debajo de los auriculares. Graciela, volví a decir, esta vez un poco más fuerte. Nada. Ni una reacción. Me acerqué, despacio, y cuando estuve a menos de 1 metro, extendí la mano y toqué su hombro. La mujer dio un salto, se quitó los auriculares y me miró con sobresalto. «Raimundo, me asustaste», dijo con la voz de mi esposa, idéntica, la misma entonación de siempre. «¿Qué haces aquí abajo?». Pensé que había sido «al médico», le respondí, tratando de no mostrar el temblor en mi voz. «Ah, sí, bueno, cancelé la cita. El doctor tuvo una emergencia y no me podía atender. Decidí quedarme tejiendo un rato», contestó rápidamente, evitando mi mirada. Me quedé observándola. Todo en su tono me sonó ensayado. «¿Y por qué? ¿Aquí abajo? Siempre dices que este sótano es muy húmedo, que te hace doler las rodillas. Ah, no quería molestarte con el ruido de las agujas. Sé que a esta hora ves tu programa de televisión», dijo mientras se levantaba y acomodaba su tejido. Pasó junto a mí con una sonrisa tensa y subió las escaleras sin decir nada más. Su comportamiento me resultó raro, casi como si estuviera actuando un papel. Me quedé unos segundos observando la mecedora vacía y el tejido a medio hacer. Fue entonces cuando recordé algo de hacía un par de años. En 2021, Graciela había llegado a casa muy emocionada, contando que había descubierto una prima lejana a través de una de esas pruebas de ADN que se pusieron de moda. En ese momento me pareció una tontería, pero ahora algo en esa historia comenzaba a hacer ruido en mi cabeza. ¿Y si esa supuesta prima lejana no era tal? ¿Y si había algo más detrás? Subí las escaleras con cuidado. Ella estaba en la cocina preparando café como si nada hubiera pasado. Se movía con la misma naturalidad de siempre, pero yo no podía dejar de observar cada pequeño detalle. «¿Quieres un poco, Raimundo?», preguntó con una sonrisa forzada. «Sí, gracias», respondí, tratando de sonar tranquilo mientras buscaba pistas. Mientras ella servía el café, noté que no llevaba la pulsera dorada. La muñeca desnuda me confirmó que algo andaba muy mal. «¿Te acuerdas de aquella vez que fuimos a Veracruz por nuestro aniversario 30?
Pregunté, como si recordara viejos tiempos. Claro que sí, respondió sin titubear. Nos quedamos en el hotel frente al malecón, el que tenía los camarones al ajillo más ricos del mundo. Todo era correcto. Ese viaje fue real. Pero había un detalle que ella no mencionó. Aquel hotel tenía un mural enorme de una sirena en la entrada, algo que siempre recordábamos con cariño. Y sin embargo no dijo nada de eso. Seguí la conversación con preguntas más personales, todas relacionadas con recuerdos de nuestra vida. Contestaba bien, pero con pausas, como si pensara demasiado antes de hablar. No era la naturalidad con la que mi esposa solía hacerlo. «Voy a revisar el carro», dije, levantándome. «Creo que hace un ruido raro al arrancar». «Está bien», respondió ella, sonriendo de nuevo. «Te preparo algo para cuando vuelvas». Salí del garaje y cerré la puerta con cuidado. No iba a revisar ningún motor. Saqué mi celular y marqué el número de Graciela. El teléfono sonó y nadie contestó. Lo intenté 3 veces. En la última llamada entró al buzón de voz. Fue entonces cuando recordé que en la familia usábamos una aplicación de localización para emergencias. Todos teníamos el GPS activado, incluso Graciela. Abrí la aplicación y esperé que cargara. Cuando el mapa apareció en la pantalla, el punto azul que representaba a mi esposa marcaba mi casa. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Si la aplicación mostraba que estaba en casa, entonces, ¿quién era la mujer que Sergio había fotografiado entrando al motel? Regresé a la cocina. La mujer estaba de espaldas lavando las tazas. «¿Con quién hablabas por teléfono hace un rato?», le pregunté de pronto. «Ah, con Patricia, nuestra hija. Quería saber si necesitábamos algo del supermercado», respondió sin dudar. Pero yo sabía que era mentira. Patricia estaba de guardia en el hospital ese día. No podía haberla llamado. «Ya veo», dije fingiendo creerle. «Sergio viene para acá dentro de poco. Quería saludar». «Qué bueno, hace mucho que no lo veo. Le prepararé su pastel favorito», contestó con una sonrisa. Otro error. El pastel favorito de Sergio era el de chocolate con nuez, pero ella mencionó uno de naranja. Pequeños detalles, pero suficientes para confirmar lo que ya sospechaba. Esa mujer no era mi esposa. Mi mente no paraba de buscar respuestas. ¿Era posible que Graciela tuviera una hermana gemela y jamás me lo hubiera dicho? ¿O tal vez alguien estaba suplantándola por alguna razón más siniestra? Pasaron unos minutos que parecieron eternos. Escuché pasos en el pasillo. La mujer iba hacia el jardín, hablando por teléfono en voz baja. Logré escuchar apenas unas palabras. «Sí, ya lo hice. Nadie sospecha nada». Mi cuerpo entero se tensó. Tenía que descubrir quién era esa mujer. Apreté los puños con fuerza mientras la miraba desde la ventana de la cocina. La mujer, que hasta hace poco yo creía que era mi esposa, hablaba por teléfono, caminando despacio por el jardín. Gesticulaba, movía la cabeza, y aunque no alcanzaba a escuchar, todo lo poco que oí me hizo estremecer. «Sí, ya lo hice. Nadie sospecha nada». Cuando notó que la observaba, se dio vuelta con una sonrisa forzada y colgó de inmediato. «Era Patricia otra vez», dijo apresurada. «¿Quiere saber si ya cenamos?» Asentí, fingiendo calma, pero por dentro estaba temblando. Patricia estaba trabajando en el hospital. Yo mismo la había ayudado a repasar sus turnos esa semana. Esa mujer estaba mintiendo. «Voy a buscar una herramienta en el garaje», dije, inventando una excusa. «Perfecto. Aprovecho para batir el pastel», contestó dándome la espalda. Salí despacio, sin hacer ruido, y una vez solo en el garaje, me apoyé contra la pared. Necesitaba pensar. Todo aquello era demasiado extraño. Una foto que mostraba a mi esposa en un motel, una mujer idéntica a ella en mi casa, y un montón de mentiras que no encajaban. Entonces vi sobre una repisa algo que no había estado allí antes, una pequeña cartera de mujer. No era de Graciela, la de ella era grande, de cuero marrón, con las iniciales grabadas. Esta era pequeña, negra, con cierre metálico. La tomé con cuidado y la abrí. Dentro había una credencial de elector.
La foto mostraba el rostro de una mujer, idéntica a mi esposa, pero el nombre era otro: Elodia Montero Ruiz. La fecha de nacimiento era la misma que la de Graciela, 15 de mayo de 1957. Sentí un vacío en el estómago. Dos mujeres con la misma cara, la misma edad. Era evidente. Eran gemelas. Saqué del bolso algunos papeles más. Había comprobantes de transferencias bancarias de una cuenta a nombre de Graciela Castañeda hacia otra cuenta de Elodia Montero. Las fechas coincidían con los martes y jueves de los últimos meses, siempre por el mismo monto, 200 pesos. Entre los papeles encontré una nota escrita a mano con la letra de mi esposa. Emergencia. Tuve que salir antes. R está en el porche. Usa los audífonos como acordamos. Vuelvo antes de las 5. No bajes al sótano. G. R. Ese era yo, Raimundo, y E debía ser Elodia. El corazón me golpeaba el pecho. Entonces era cierto. Mi esposa había estado pagando a su hermana gemela para que se quedara en casa fingiendo ser ella mientras salía ¿a qué? Al motel. Todo comenzó a tener sentido. Los días que iba al médico, las horas exactas, las mentiras, los ruidos en el sótano. Tragué saliva. La furia y el desconcierto me nublaban la mente. Tomé la cartera, la guardé, en el bolsillo y volví a entrar en la casa decidido a confrontarla. La encontré de nuevo en el sótano, revisando una caja de madera donde guardábamos cosas viejas. Parecía buscar algo con desesperación. ¿Buscas esto?, le pregunté, mostrando la cartera. Elodia se giró bruscamente. Por un instante, pareció asustada, pero enseguida su expresión cambió a una sonrisa nerviosa. «Ah, veo que la encontraste», dijo con tono forzado. No tenía intención de ocultarla, solo la dejé por accidente. «¿Quién eres?», pregunté firme. «¿Y dónde está mi esposa? Ya lo sabes», respondió soltando una carcajada seca. «Soy Elodia, la hermana gemela de Graciela, y tu querida esposa está donde tu nietecito la vio, en el motel Las Rosas, haciendo lo que hace todos los martes y jueves desde hace casi 2 años. El aire me faltó». «Estás mintiendo». «Ojalá lo estuviera, viejo», respondió ella con tono burlón. «Pero no. Tu esposa gana dinero con eso. Tiene sus clientes fijos, ejecutivos de mediana edad, discretos, que pagan muy bien por pasar unas horas con una señora respetable». Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Era una pesadilla. «¿Y tú qué papel juegas en esto?». «El fácil. Me quedo aquí fingiendo ser ella mientras va a trabajar. Me paga 200 pesos por día. No es gran cosa, pero ayuda», respondió encogiéndose de hombros. «¿Cómo la conociste?». «Graciela nunca me habló de una hermana». Elodia se sentó en la vieja mecedora y me miró fijamente. «Nos encontramos hace poco más de 2 años. Nos conectó una de esas pruebas de ADN. Yo siempre supe que era adoptada, pero no tenía idea de que tenía una gemela. Cuando vi la coincidencia, la contacté. Recordé entonces la famosa prima lejana que Graciela había mencionado en esa época. Era mentira. Al principio solo nos veíamos a escondidas. Mientras tú estabas en el trabajo», continuó Elodia. «Ella me contó que estaba cansada de su vida, que se sentía atrapada. Quería juntar dinero para irse». «¿Irse?», pregunté incrédulo. «¿Y dejar todo atrás?». «Exacto. Según ella, cuando junte $500,000 de pesos, desaparecerá. Ya tiene más de 300,000 en una cuenta secreta». Las palabras me golpearon como martillazos. $500,000 de pesos. Una vida entera compartida reducida a un plan de fuga. «¿Y tú? ¿Qué ganas con esto?», pregunté entre dientes. Elodia sonrió, pero sus ojos no mostraban alegría. «Digamos que me conformo con poco, aunque tal vez no tanto como crees». Había algo oscuro en su mirada, algo que me hizo dar un paso atrás. «¿Qué piensas hacer, Raimundo?», preguntó. «¿Confrontarla? ¿Divorciarte? ¿Contarle a tus hijos?». No respondí. Me limité a mirarla con rabia y tristeza. «Voy a subir y esperar a Graciela», dije al fin. Di la vuelta para subir las escaleras.
Alcancé a dar solo 2 pasos antes de sentir un golpe seco en la nuca. Todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, todo era borroso. Lo primero que sentí fue un dolor punzante en la parte de atrás de la cabeza. Me costaba respirar y las luces blancas me cegaban. Al principio pensé que estaba soñando, pero poco a poco los sonidos comenzaron a volverse claros. El pitido constante de un monitor, pasos apresurados, el murmullo de voces conocidas. «Papá», escuché decir con tono tembloroso. «Gracias a Dios, despertaste». Giré la cabeza con dificultad y vi a mi hija Patricia vestida con bata blanca. Era evidente que estaba en el hospital donde ella trabajaba. En el otro lado de la cama, sentada con los ojos hinchados de llorar, estaba Graciela, mi esposa. O al menos eso creí por un segundo. ¿Qué pasó?», pregunté con la voz débil. «Te encontraron inconsciente al pie de la escalera del sótano», explicó Patricia tomándome la mano. El vecino, don Armando, escuchó un golpe fuerte y fue a ver. Dijo que la puerta trasera estaba abierta. Intenté recordar, pero todo era confuso. El sótano, el odia, el golpe. Miré a Graciela. Tenía los ojos rojos, la cara demacrada y en su muñeca brillaba la pulsera dorada con la piedra verde. Mi mente comenzó a dar vueltas otra vez. Si ella tenía la pulsera, entonces era la verdadera Graciela. «¿Cuánto tiempo llevo aquí?», pregunté. «Unas 3 horas», respondió mi hija. «Tienes un golpe, un fuerte, pero no hay fractura ni sangrado interno. Vas a estar bien, papá». Volví a mirar a mi esposa. Su rostro mostraba preocupación genuina, pero después de lo que había vivido, ya no sabía si creer en nada. «¿Qué fue lo que pasó, Raimundo?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «¿Cómo te caíste?». «No me caí», respondí despacio con la garganta seca. «Alguien me golpeó». Patricia me miró alarmada. «¿Cómo que alguien te golpeó? ¿Había alguien en la casa?». Respiré hondo. Ya no podía seguir callando. «Sí, tu madre tiene una hermana gemela. Se llama Elodia Montero Ruiz». El rostro de Graciela palideció de inmediato. Patricia frunció el ceño confundida. «¿De qué estás hablando, papá? Mamá no tiene ninguna hermana». «Sí tiene», repliqué mirándola directamente a los ojos. «Tú lo sabes, ¿verdad, Graciela? La conociste hace 2 años, cuando hiciste aquella prueba de ADN. Desde entonces ella viene a casa. Finge ser tú mientras tú te vas al motel Las Rosas». Patricia soltó un pequeño grito de sorpresa, cubriéndose la boca con las manos. Graciela comenzó a llorar. «Raimundo, por favor, déjame explicarte». «Explícame entonces», dije con la voz firme, a pesar del dolor. «Bruno te vio entrar al motel con un hombre de traje. Tengo la foto. Mientras tanto, en casa había alguien idéntica a ti tejiendo en el sótano. Encontré su cartera, los recibos de las transferencias y una nota tuya». Graciela se llevó las manos al rostro. Patricia la miraba incrédula. «¿Es verdad, mamá?», preguntó. «¿De qué está hablando, papá?». Por un momento el silencio llenó la habitación. Solo se escuchaba el pitido del monitor. Finalmente, Graciela respiró hondo, secó sus lágrimas y dijo: «Sí, es verdad». Patricia soltó un sollozo. Yo cerré los ojos por un momento, sintiendo cómo el mundo se me venía abajo. «Tengo una hermana gemela», continuó Graciela. «Fuimos separadas al nacer. Mis padres se quedaron conmigo y la dieron en adopción. Yo no supe nada de eso hasta hace 2 años, cuando Patricia me regaló una prueba de ADN para el Día de las Madres». «¿Y por qué nunca dijiste nada?», pregunté conteniendo la rabia. Al principio porque no lo podía creer. Después, porque Elodia apareció con problemas económicos y lo que empezó como ayuda terminó en algo que se me salió de las manos. Patricia la miraba horrorizada. «¿Qué hiciste, mamá?». Graciela respiró hondo antes de responder. «Ella me propuso algo horrible. Al principio me negué, pero después de tu problema de salud, Raimundo, y con los gastos de medicamentos y la pensión justa, terminé aceptando». «¿Aceptando qué?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Al principio iba a ser solo una vez.
dijo, bajando la mirada. Un conocido de Elodia me ofreció dinero por pasar unas horas con él. Era un empresario de Monterrey. No quise hacerlo, pero cuando vi la cantidad, eran 2,000 pesos por una tarde. Pensé en tus medicinas, en los pagos, y lo hice. Patricia se llevó las manos a la cabeza. Yo no podía creer lo que escuchaba. Después vinieron otros hombres discretos con dinero, continuó ella. Empecé a hacerlo 2 veces por semana, y para que tú no sospecharas, Elodia se quedaba en casa fingiendo ser yo. Le pagaba 200 pesos por cada vez. La habitación quedó en silencio. Solo el monitor cardíaco rompía la calma, marcando el ritmo de mi corazón, que sentía más débil que nunca. ¿Y hoy?, pregunté mirando fijamente a Graciela. ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué me golpeó esa mujer? No lo sé, respondió ella entre lágrimas. Cuando llegué, la ambulancia ya estaba. Dicen que la puerta trasera estaba abierta. Pensé que habías tropezado. Negué con la cabeza. No, Graciela, me golpeó. Cuando la enfrenté lo admitió todo. Y algo más. Dijo que tú planeabas irte, que ya tenías más de 300,000 pesos guardados y que en cuanto llegaras a $500,000 ibas a desaparecer. Patricia miró a su madre horrorizada. ¿Es cierto eso? No, no exactamente, balbuceó ella. Sí tengo dinero ahorrado, pero no pensaba irme. Lo usé para ayudarlos. Le presté a tu hermano cuando el gimnasio estuvo por cerrar y pagué parte del tratamiento de tu hijo Lucas. Patricia empezó a llorar. Yo no sabía si sentir rabia, tristeza o pena. Mi esposa, la mujer con la que compartí casi 50 años, me había mentido, vendido su cuerpo y puesto en riesgo nuestras vidas. En ese momento, la puerta del cuarto se abrió. Entró un policía acompañado por Bruno, mi nieto. Señor Raimundo, dijo el oficial, soy el detective Marcelo Ortega. Necesito hablar con usted sobre lo ocurrido. ¿Por qué la policía?, preguntó Patricia alarmada. Porque lo que pasó no fue un accidente, respondió el detective con seriedad. Encontramos un martillo con sangre en el sótano. Hay marcas de pelea. Fue un intento de homicidio. El silencio que siguió a... Las palabras del detective fue tan pesado que se podía sentir en el aire. Patricia se llevó una mano al pecho. Graciela bajó la cabeza y yo me quedé inmóvil, mirando al policía que acababa de decir que alguien intentó matarme. ¿Cómo que intento de homicidio?, preguntó mi hija confundida. ¿Quién haría algo así? Tenemos imágenes de las cámaras de seguridad del vecino, respondió el detective Marcelo con calma. Se ve a una mujer saliendo por la parte trasera de la casa, minutos antes de que el señor Raimundo fuera encontrado. Lo curioso es que esa mujer es prácticamente idéntica a la señora, a Graciela. Todos miramos hacia ella. Graciela comenzó a temblar. No era yo, era Elodia, susurró con la voz quebrada. Mi hermana gemela. El detective asintió lentamente. Justamente por eso estoy aquí. Ya emitimos una alerta para su búsqueda. Pero necesito que usted, señor Raimundo, me cuente todo, lo que recuerda antes del golpe. Asentí, respirando hondo. Mi cabeza aún dolía, pero debía aclarar todo. Bajé al sótano después de hablar con mi nieto. Encontré a esa mujer sentada en la mecedora, tejiendo. Pensé que era mi esposa, pero algo no cuadraba. Más tarde descubrí una cartera que no era de Graciela. Dentro estaba su credencial con otro nombre, Elodia Montero Ruiz. Había también recibos de transferencias bancarias y una nota escrita por mi esposa. El detective tomó apuntes en una libreta. ¿Qué decía la nota? Decía que Graciela debía salir antes, que yo estaba en el porche y que Elodia debía usar los auriculares como habían acordado. También le pedía que no bajara al sótano. Marcelo levantó la vista. Entonces usted la enfrentó. Sí, la encaré en el sótano. Me dijo quién era y me contó todo el plan. Que Graciela le pagaba para suplantarla mientras ella iba al motel con hombres. Dijo que ganaba dinero con eso. Luego habló de una cuenta con más de 300,000 pesos. Después, solo recuerdo que me di vuelta para subir y sentí el golpe. El detective cerró su libreta. Gracias, señor Raimundo. Eso coincide con lo que ya tenemos.
Patricia lo interrumpió con el rostro lleno de lágrimas. ¿Y qué va a pasar ahora con mi madre? Ella no tiene nada que ver con el ataque. Lo sabemos, respondió el policía. La señora Graciela no está bajo investigación criminal, pero necesitamos que se quede disponible para futuras declaraciones. Lo más urgente ahora es encontrar a su hermana. ¿Y si vuelve?, pregunté con preocupación. Tenemos patrullas vigilando la zona y ya revisamos cámaras de tránsito. Todo indica que huyó a pie, sin llevarse nada más que una bolsa pequeña. El detective se retiró unos minutos después, dejándonos en silencio. Solo se escuchaban los sollozos de Patricia y el zumbido de las máquinas. «No puedo creer esto, mamá», dijo ella al fin, mirando a su madre con decepción. «Una hermana gemela, el motel, todo. ¿Cómo pudiste ocultarnos algo así?» «No lo sé, hija», respondió Graciela, secándose las lágrimas. «Me da vergüenza. Pensé que podría controlar la situación, pero todo se salió de las manos. Yo permanecí callado. Por dentro sentía un torbellino de emociones, rabia, tristeza, miedo. Había amado a esa mujer toda mi vida, y ahora me costaba reconocerla. Pasé esa noche en el hospital bajo observación. Patricia se quedó conmigo y Graciela fue a casa escoltada por mi hijo Rogelio, que insistió en no dejarla sola. A la mañana siguiente, el doctor me dio el alta. Rogelio vino por mí y me llevó a su casa, en la colonia del Valle. No quería que volviera a la nuestra todavía, por seguridad, dijo. Su esposa, Mariana, me recibió con ternura. Me preparó un caldo y me arregló un cuarto donde pudiera descansar. Los primeros días fueron una mezcla de silencio y preguntas sin respuesta. Patricia me visitaba después del trabajo y me mantenía informado. La policía aún no encontraba a Elodia. Había desaparecido, sin dejar rastro. 3 días después del incidente, el detective Marcelo volvió a llamar. Rogelio puso el altavoz para que todos escucháramos. «Buenas tardes, señor Raimundo. Encontramos a Elodia Montero Ruiz. Fue detenida en la terminal de autobuses de Puebla, intentando viajar hacia Guatemala. ¿Está viva?», pregunté con una mezcla de alivio y rabia. «Sí, y confesó todo», respondió el detective. Pero lo que dijo nos dejó a todos sorprendidos. El silencio reinó mientras el detective continuaba. Elodia admitió que planeaba más que solo suplantar a su hermana. Su intención final era asumir su identidad por completo. Tenía documentos falsificados, joyas de su esposa, incluso la escritura de la casa. Mariana se tapó la boca. ¿Quería quedarse con la vida de Graciela? Exactamente, confirmó el detective. Según su confesión, desde que conoció a su gemela, comenzó a sentir envidia. Decía que Graciela había tenido la vida que ella merecía. Familia, estabilidad, cariño. Mientras tanto, ella había pasado de orfanato en orfanato, sin hogar ni afecto. Graciela, que estaba presente en la sala, empezó a llorar. «No sabía todo eso», murmuró entre sollozos. «Pensé que solo quería ayuda». El detective prosiguió. El plan de Elodia era esperar que el señor Raimundo falleciera naturalmente, dado su historial cardíaco. Luego eliminar a la señora Graciela y quedarse con su identidad. Dijo que el ataque fue un acto impulsivo porque él descubrió la verdad antes de tiempo. Todos quedamos en shock. Nadie dijo una palabra durante largos minutos. Finalmente Rogelio preguntó: «¿Qué pasará con ella ahora?» «Será acusada de intento de homicidio, fraude y falsificación de identidad. Podría enfrentar hasta 20 años de prisión». Después de colgar, quedamos todos en silencio. Graciela se limpió las lágrimas con las manos temblorosas. «Nunca imaginé que una decisión tan estúpida pudiera terminar en algo tan horrible», dijo mirando al suelo. Yo respiré hondo. Me dolía el alma más que la cabeza. No sabía si sentir compasión o desprecio. «Tu error fue confiar en alguien que no conocías y mentirnos a todos», le dije con voz baja pero firme. «Nos pusiste en peligro, Graciela. A mí, a nuestros hijos, a toda la familia». Ella no respondió. Solo bajó la cabeza y siguió llorando. Después de aquella llamada con el detective Marcelo, el ambiente en casa de Rogelio se volvió más pesado que nunca. Nadie sabía qué decir.
El silencio reinaba, roto solo por el llanto contenido de Graciela, que no dejaba de repetir una y otra vez que no imaginaba que su hermana fuera capaz de algo tan terrible. Yo la miraba sin poder reconocerla. Era la misma mujer con la que había compartido casi 5 décadas, pero al mismo tiempo me resultaba una completa extraña. Esa noche apenas pude dormir. Las palabras del detective seguían rebotando en mi cabeza. Su intención era asumir su identidad por completo. Aquella frase me daba escalofríos. Me preguntaba qué habría pasado si Elodia no se hubiera desesperado y me hubiera golpeado. Tal vez hoy estaría muerto y nadie sabría la verdad. Al día siguiente, Patricia pasó a verme antes de ir al hospital. Me llevó unos medicamentos para el dolor y un desayuno ligero. Se sentó a mi lado y me miró con una mezcla de tristeza y ternura. «Papá», dijo despacio, «mamá está muy mal. No ha comido casi nada desde que todo pasó». «Tendrá remordimientos», contesté seco, «pero eso no borra lo que hizo». «Lo sé», suspiró mi hija, «pero también hay que entender que fue manipulada. Esa mujer, bueno, su hermana la enredó con mentiras». Negué con la cabeza. «No se trata solo de manipulación, hija. Nadie obliga a vender su cuerpo por dinero, y menos a mentirle a su familia durante años». Patricia guardó silencio. Sabía que tenía razón. Pasaron unos días. El detective Marcelo volvió a contactarme para que diera mi declaración formal. Fui acompañado de Rogelio, y para mi sorpresa, Graciela también estaba citada. Nos sentaron frente a frente en una sala fría, con una grabadora sobre la mesa. «Señora Graciela», dijo el detective, «¿puede confirmar cuánto tiempo conocía usted a la acusada, Elodia Montero?» «Desde marzo de 2021», respondió, ella en voz baja. «Pero la prueba de ADN fue en febrero. Antes de eso no sabía de su existencia». «¿Y cuándo comenzó el acuerdo entre ustedes?», insistió el detective. Graciela respiró hondo. «Unos 3 meses después. Ella estaba sin trabajo, con deudas. Me pidió ayuda. Fue idea de ella que se quedara en casa mientras yo...» Hizo una pausa, tragando saliva. «Mientras yo hacía esas cosas». «¿Y sabía usted que ella planeaba algo más?». «No. Juro que no. Pensé que solo estaba agradecida por la oportunidad. Nunca imaginé que quisiera robarme la vida». Marcelo asintió sin dejar de anotar. «Elodia ya declaró que lo planeó desde el principio. Sentía envidia de usted. Dijo que, mientras la sustituía, comenzó a convencerse de que merecía ser usted». Graciela rompió en llanto. Rogelio se levantó para ofrecerle un pañuelo, pero yo lo detuve con un gesto. No quería compasión. Cuando terminamos la declaración, el detective me tomó aparte. «Señor Raimundo, quería informarle que Elodia será trasladada al reclusorio femenil de Santa Marta, Acatitla, en los próximos días. Por seguridad, quedará aislada las primeras semanas. No hay de qué preocuparse». Asentí, aunque la idea de tenerla tan cerca en la misma ciudad me inquietaba. Esa noche, al regresar a casa de Rogelio, me senté en el balcón a mirar las luces de la ciudad. El aire olía a lluvia y gasolina. Pensaba en todo lo que habíamos pasado y en lo que vendría. Me dolía aceptar que, pese a todo, seguía queriendo a Graciela. Había arruinado mi confianza, pero también había compartido conmigo casi toda una vida. Los días siguientes fueron tranquilos en apariencia. Yo seguía en casa de mi hijo, ayudando con mis nietos, mientras Graciela se quedó con Patricia. Hablábamos poco, apenas por teléfono. Su voz sonaba débil, como si la culpa la estuviera consumiendo. Una tarde, mientras veía las noticias, pasaron una nota que me heló la sangre. En pantalla apareció el rostro de Elodia, esposada, escoltada por policías. El titular decía: «Detienen a mujer acusada de intentar matar a su cuñado para robar su identidad». Apagué el televisor de inmediato. No podía soportar escuchar más. Esa noche recibí una llamada inesperada. Era el detective Marcelo. «Señor Raimundo, tenemos novedades». «¿Qué pasó ahora?», pregunté con desconfianza. Elodia pidió declarar nuevamente. «Dice que quiere hablar con usted y con su esposa». Me quedé.
en silencio. La idea de volver a verla me revolvía el estómago. ¿Para qué querría hablar con nosotros? Dice que necesita contar algo que no dijo antes. A veces, los culpables sienten remordimiento cuando ya están tras las rejas. Quizás quiera aliviar su conciencia. ¿Y si es otra trampa?, pregunté. No lo creo. Está bajo vigilancia constante. Si lo desea, puedo organizar una reunión en el penal, pero es su decisión. Colgué sin darle una respuesta. Pasé el resto de la noche pensando en ello. Por un lado, quería olvidarlo todo y seguir con mi vida. Por otro, sentía que necesitaba escuchar lo que esa mujer tenía que decir. Al día siguiente llamé al detective. «Acepto», le dije. «Quiero mirarla a los ojos y escucharla». Una semana después, nos citaron a las 11 de la mañana en Santa Marta, Acatitla. Graciela insistió en acompañarme. Rogelio también quiso ir, pero no lo permitieron. Solo los dos podíamos entrar. Nunca olvidaré la sensación de caminar por esos pasillos grises, con el eco de las puertas metálicas cerrándose detrás. Nos hicieron esperar en una pequeña sala con una mesa y 3 sillas. Un guardia nos vigilaba desde la esquina. Cuando la trajeron, casi no la reconocí. Elodia estaba más delgada, el cabello desordenado y las manos esposadas. Aún así, su parecido con mi esposa seguía siendo perturbador. Nos miró a los dos y sonrió con una calma que me dio escalofríos. «Vaya, los Castañeda. ¡Qué reunión tan familiar!» «¿Qué quieres decirnos?», pregunté. Sin rodeos. Ella bajó la mirada, fingiendo pesar. «Solo quería disculparme y aclarar algo antes de que me encierren por mucho tiempo». El silencio en esa pequeña sala del penal era insoportable. El eco de las puertas metálicas aún resonaba en mis oídos. Frente a nosotros, Elodia se veía demacrada, con el rostro pálido y unas ojeras profundas que le daban un aire más siniestro que triste. Aún así, su parecido con Graciela seguía siendo perturbador. Era como mirar una versión marchita y vacía de mi esposa. «¿Qué quieres aclarar?», pregunté sin rodeos. Ella sonrió apenas, esa sonrisa falsa que ya conocía. «Ustedes creen que todo fue por envidia, por querer la vida de Graciela. Pero no fue solo eso. Hay cosas que no saben», respondió con voz baja. Graciela, sentada a mi lado, la miraba sin decir palabra, las manos entrelazadas sobre la mesa. Elodia continuó. «Cuando nos conocimos, tú me dijiste que te sentías infeliz, ¿recuerdas? Que Raimundo apenas te hablaba, que dormían en cuartos separados, que ya no te miraba como antes. Yo solo te mostré una manera de escapar de esa vida vacía». «¿Escapar?», dije indignado. «La llevaste a destruir todo lo que teníamos». «No la obligué», respondió ella mirándome fijamente. «Solo le di un empujón. Ella ya quería hacerlo. Solo necesitaba a alguien que le recordara que aún podía sentirse viva». Graciela bajó la cabeza. No la defendió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No me mires así, hermana», prosiguió Elodia con tono burlón. «Ambos sabemos que disfrutabas la atención de esos hombres. Te sentías deseada de nuevo». «Basta», grité golpeando la mesa con el puño. «No tienes derecho a hablar así». El guardia dio un paso adelante, pero el detective Marcelo, que observaba desde la puerta, levantó la mano para detenerlo. «Tranquilo, señor Raimundo», dijo con voz firme. «Déjela hablar, es importante que diga todo lo que sabe». Elodia me miró con una frialdad que me atravesó el alma. «¿Sabes por qué empecé a odiarte?», me preguntó. «Porque cada vez que la veía llegar a casa, fingiendo ser una esposa devota, me daba cuenta de que tú no merecías la vida que tenías. Fuiste un hombre seco, sin pasión, que mató poco a poco el alma de su mujer». Me quedé sin palabras. Lo peor era que, en parte, tenía razón. Había dejado de ver a Graciela como mujer hacía mucho. «¿Y eso justifica lo que hiciste?», pregunté con rabia, contenida. «No, pero lo explica», respondió encogiéndose de hombros. «No planeé matarte al principio. Solo quería ocupar tu lugar cuando murieras. Pero cuando descubriste todo, tuve miedo. No podía dejar que arruinaras mi oportunidad». Graciela comenzó a sollozar,
cubriéndose el rostro con las manos. «Eras mi hermana», dijo entre lágrimas. «Confié en ti, te abrí mi casa». Elodia soltó una carcajada amarga. «No soy tu hermana, Graciela. Nunca lo fui». La miré confundido. «¿Qué estás diciendo?», pregunté. Ella sonrió con malicia. «No somos gemelas. Esa historia del ADN fue un invento mío. Yo trabajaba en la clínica donde hiciste la prueba. Vi tu foto, tu información, y cuando noté el parecido decidí alterar los resultados. Así logré acercarme a ti». Graciela levantó la cabeza, pálida como un papel. «¿Qué? Eso es imposible». La prueba mostraba coincidencia genética casi total. «Claro», respondió Elodia con burla. «Yo misma la modifiqué. Tenía acceso al sistema. Te mentí, Graciela. Nunca fuimos hermanas, solo una coincidencia de rostros». El aire en la sala se volvió pesado. Sentí que el piso se me movía. Todo había sido una mentira desde el inicio. «¿Por qué hiciste todo eso?», pregunté con incredulidad. «Porque estaba harta de mi vida», respondió con una mirada vacía. «Toda mi vida fui invisible. Viudas, huérfanas, sin familia, sin amor. Y luego te vi a ti, con tu casa, tu esposo, tus hijos. Pensé, esa podría ser mi vida si las cosas hubieran sido distintas, y me la tomé». Graciela lloraba sin consuelo. El detective Marcelo intervino entonces. «Señora Montero, ¿puede confirmar que falsificó los resultados de ADN para acercarse a la señora Graciela?». «Sí, y no me arrepiento», respondió con frialdad. «Al menos por un tiempo tuve lo que siempre soñé. Una familia, un hogar, respeto». El detective terminó de anotar y señaló al guardia. «Ya es suficiente, llévenla a su celda». Elodia se puso de pie lentamente. Antes de salir, me miró una vez más. «Te quedarás solo, Raimundo», dijo con voz suave. «A tu esposa nunca la volverás a ver igual, y eso, créeme, será peor que cualquier castigo». El sonido del cerrojo cerrándose tras ella fue como el final de una pesadilla. Graciela se desplomó sobre la mesa, sollozando. Yo la miré sin decir nada. No sabía si sentir alivio o más dolor. El detective Marcelo se acercó. «Lamento que hayan tenido que escuchar eso, pero era importante saber la verdad. Con su confesión el caso se cierra. Ya no hay más dudas». «¿Y ahora qué pasará con ella?», pregunté. «Será juzgada por intento de homicidio y falsificación. Dudo que salga antes de 20 años». Graciela no dijo nada. Apenas podía respirar entre sollozos. Me limité a poner una mano en su hombro. A pesar de todo, no podía verla sufrir así. Cuando salimos del penal, el sol nos cegó por un instante. Afuera, el aire se sentía más ligero, pero dentro de mí, todo seguía pesado. «Raimundo», dijo Graciela con voz apagada. «No sé qué decir. Toda mi vida creí en una mentira». «Yo también», respondí. «Pero las mentiras no cambian lo que hiciste, Graciela. Eso fue decisión tuya». Ella asintió en silencio. Subimos al auto sin decir una palabra. Durante el trayecto, solo se escuchaba el motor y mis pensamientos, que eran un caos. Esa noche, ya en casa de Rogelio, me quedé mirando al techo, sin poder dormir. Sentía que la verdad había traído alivio, pero también un vacío enorme. A veces la verdad no cura, solo abre heridas nuevas. Esa noche, después de salir del penal, el silencio entre Graciela y yo fue más fuerte que cualquier grito. Ella miraba por la ventana del coche con la mirada perdida, como si el mundo allá afuera ya no tuviera color. Yo, por mi parte, sentía una mezcla amarga de cansancio, rabia y una tristeza que me pesaba hasta en los huesos. Cuando llegamos a casa de nuestro hijo Rogelio, ella pidió quedarse en silencio unos minutos antes de entrar. «No quiero que los muchachos me vean así», dijo con los ojos hinchados. Asentí. Yo tampoco quería enfrentar preguntas. Entramos por separado, como dos desconocidos que compartían el mismo espacio sin pertenecer el uno al otro. Los días siguientes pasaron lentos. Aunque Elodia ya estaba encerrada, el daño que había causado seguía presente. Las noches eran las peores.
Cerraba los ojos y escuchaba una y otra vez su voz repitiendo: «Te quedarás solo, Raimundo». Y de alguna forma sabía que tenía razón. Una semana después, el detective Marcelo nos llamó. Quería informarnos de talos avances en el proceso. El juez aceptó las pruebas y la confesión, dijo por teléfono. Elodia enfrentará entre 15 y 20 años de cárcel. Pero hay algo más. Encontramos documentación en su departamento, falsos certificados, fotografías suyas vestida como la señora Graciela, incluso diarios, donde escribía como si fuera ella. Estaba obsesionada. Escuchar eso me heló la sangre. Era como si esa mujer realmente hubiera querido borrar a mi esposa y ocupar su lugar. Graciela rompió en llanto al escuchar los detalles. «No lo entiendo», decía una y otra vez. «¿Cómo no me di cuenta? Yo no tenía...» Respuesta. Tal vez la necesidad de creer que tenía una hermana la cegó. Tal vez la soledad la volvió vulnerable. O tal vez, simplemente, el destino había decidido jugarle la peor broma posible. En los días siguientes, la historia se volvió noticia. En los noticieros y redes sociales hablaban del caso de las gemelas falsas. Algunos periodistas incluso se apostaron frente a la casa para intentar entrevistarnos. Fue entonces cuando decidí quedarme definitivamente en casa de Rogelio, lejos del ruido y los chismes. Graciela, en cambio, fue a vivir con nuestra hija Patricia por un tiempo. Decía que necesitaba espacio para pensar, y aunque me dolía también lo agradecí. No estaba preparado para convivir con ella después de todo lo que había pasado. Pasaron los meses. Intenté ocupar mis días con los nietos, ayudando en el taller de Rogelio, caminando por el parque, tratando de mantener la mente ocupada. A veces me encontraba con Patricia, y siempre que hablábamos el tema terminaba saliendo a flote. «Mamá está haciendo terapia», me contó una tarde. «Dice que quiere sanar, pero no solo por lo que hizo, sino por cómo se siente después de todo». «Ojalá lo logre», dije con un suspiro. «Pero no sé si eso cambie las cosas entre nosotros». Ella me miró con ternura. «Papá, ustedes tienen muchos años juntos. No tires todo por la borda sin pensarlo». No contesté, porque aunque quisiera, el dolor todavía pesaba demasiado. Fue a finales de aquel año cuando recibimos una noticia inesperada. El detective Marcelo nos llamó de nuevo. Su voz sonaba grave, como la de quien no quiere dar malas noticias. «Señor Raimundo, señora Graciela, necesito que vengan a la delegación. Es importante». Nos encontramos allí al día siguiente. Estábamos sentados en la misma oficina donde meses atrás habíamos escuchado la confesión de Elodia. Marcelo nos recibió con gesto serio. No sé cómo decirles esto, pero Elodia fue encontrada muerta en su celda esta mañana. Graciela se cubrió la boca, soltando un grito ahogado. Yo me quedé helado. ¿Muerta? ¿Cómo? Suicidio, respondió el detective. Usó las sábanas para ahorcarse, pero dejó una carta dirigida a ustedes. El silencio volvió a llenar la sala. Marcelo sacó un sobre manila y lo colocó sobre la mesa. La carta ya fue revisada por la fiscalía. Contiene una confesión final y algunos detalles que podrían interesarles. Si quieren, puedo leerla. Graciela asintió con lágrimas en los ojos. El detective abrió el sobre y comenzó a leer con voz firme. A Raimundo y Graciela, sé que no merezco perdón, pero antes de irme quiero decirles la verdad completa. Nunca fui su hermana, eso ya lo saben, pero lo que no saben es que manipular el examen no fue casualidad. Graciela, tú hiciste la prueba en la clínica donde yo trabajaba. Cuando vi tus resultados, vi también tus datos personales. Vi tu dirección, tu foto, tu edad, y sentí que había encontrado mi espejo. Desde entonces, supe que mi vida cambiaría. Lo que empezó como una curiosidad se volvió una obsesión. Marcelo levantó la vista, pero Graciela le pidió que siguiera. Pensé que si me acercaba lo suficiente, podría vivir tu vida por un tiempo, sentir lo que era tener una familia, un marido que te llamara por tu nombre, hijos que te abrazaran. Pero luego me di cuenta de que tú no eras feliz, que en el fondo te sentías tan vacía como yo, y entonces me odié por desear tu vida.
El detective respiró profundo antes de continuar. Cuando todo se salió de control, supe que no habría final feliz. No podía soportar volver a ser nadie, así que elegí este camino. No lo hago por remordimiento, sino por cansancio. Dile a Raimundo que en otra vida quizá hubiera sido distinto. Al terminar de leer, el silencio fue total. Graciela lloraba sin consuelo. Yo me quedé mirando el sobre la mesa. Por extraño que pareciera, no sentí alivio. Solo una tristeza, enorme por todo lo que esa mujer había destruido, incluyendo su propia existencia. Con esto, el caso queda cerrado oficialmente, dijo Marcelo finalmente. No hay más que investigar. Nos levantamos despacio. Al salir de la delegación, el cielo estaba nublado. Una llovizna ligera caía sobre la ciudad, como si el cielo también llorara por todo lo ocurrido. Raimundo, dijo Graciela mientras caminábamos, no sé si algún día puedas perdonarme, pero quiero que sepas que yo también estoy rota. No respondí. Solo tomé un profundo respiro. Tal vez el perdón no llega de golpe, pensé, sino con el tiempo, como la lluvia que cae despacio hasta limpiar el aire. Después de la noticia del suicidio de Elodia, pasé varios días sin hablar con nadie. No porque no quisiera, sino porque no encontraba las palabras. Era como si todo lo que había pasado me hubiera dejado vacío por dentro, sin fuerzas ni ganas de discutir, sin preguntas ni respuestas. Graciela, por su parte, se hundió en una tristeza profunda. Pasaba los días en silencio, encerrada en la habitación de Patricia. No comía bien, dormía poco y apenas hablaba. Cuando logré verla unos días después, parecía otra persona. Más delgada, los ojos hundidos, la piel pálida. No dejo de pensar en ella, me dijo en voz baja. Por más que hizo todo lo que hizo, no puedo dejar de sentir que fallé como ser humano. Si la hubiera entendido desde el principio, tal vez no habría terminado así. Graciela, respondí tratando de mantener la calma. No puedes cargar con la culpa de una persona enferma. Esa mujer te engañó, manipuló todo. No la mataste tú. Ella negó con la cabeza. No lo entiendes, Raimundo. Yo la dejé entrar en nuestras vidas. Le abrí la puerta. No supe qué contestar. Tal vez tenía razón, pero revolver el pasado ya no cambiaría nada. Los meses pasaron. La historia desapareció de las noticias y poco a poco la vida pareció retomar su curso. Yo seguía viviendo con Rogelio, ayudando en su taller y ocupándome de mis nietos. El ruido de los niños me traía un poco de paz, aunque las noches seguían siendo largas y silenciosas. En marzo de 2024, Patricia nos invitó a una cena familiar. Decía que era momento de cerrar el ciclo y volver a reunirnos. Al principio dudé, pero Rogelio insistió. «Papá, no puedes seguir huyendo. Mamá también está intentando levantarse», me dijo con tono firme. «No digo que la perdones, pero al menos escúchala». Acepté. La cena fue en casa de Patricia, una noche templada, con el olor a comida llenando el aire. Estaban todos, mis hijos, mis nietos, incluso Graciela. Cuando la vi llegar, sentí una punzada en el pecho. Llevaba un vestido azul sencillo y el cabello recogido, pero se notaba frágil, como si el peso de los últimos meses le hubiera robado la juventud. Durante la cena reinó la cortesía. Hablamos de los nietos, del trabajo de Rogelio, de las noticias. Evitábamos el tema que todos teníamos en la garganta. Cuando terminamos, los niños se fueron a jugar y los adultos nos quedamos en la terraza. Fue Patricia quien rompió el silencio. «Papá, mamá, ustedes tienen que hablar. No pueden seguir así, viéndose solo en reuniones». Graciela me miró, pero yo seguí callado. «Tiene razón», dijo ella al fin. «Raimundo, no quiero justificar nada. Lo que hice estuvo mal, y sé que te rompí el corazón. Pero también me rompí yo. Me perdí en medio de tanta culpa y de tantas decisiones equivocadas». Yo respiré hondo. «No sabes cuántas veces he intentado entenderte», respondí despacio. «Pasé noches enteras pensando si te perdonaba o si te odiaba. Pero después me di cuenta de algo. Ninguno de los dos fue inocente». Ella frunció el ceño confundida. «¿Qué quieres decir?».
Que durante años yo también te fallé, confesé. Dejé que la rutina nos consumiera, que el silencio reemplazara las palabras. Dejé de verte como mujer y te convertí en parte del mobiliario de la casa. No digo que eso excuse lo que hiciste, pero sí explica por qué te sentías vacía. Graciela comenzó a llorar en silencio. Nunca pensé que me volverías a hablar así, susurró. Yo tampoco, admití, pero me cansé de vivir amargado. La vida se nos está acabando, Graciela. Ya no quiero pasar los años que me quedan guardando rencor. Ella me tomó la mano con suavidad. Entonces, ¿podrías perdonarme algún día? No sé si perdonarte del todo, respondí sinceramente, pero quiero intentarlo. No por lo que fuimos, sino por lo que aún podemos ser, aunque sea en los años que nos queden. En ese momento, Patricia y Rogelio se abrazaron emocionados. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí un poco de paz. No era un final feliz, pero sí un nuevo comienzo. Después de esa cena, Graciela y yo empezamos un proceso lento de acercamiento. Al principio hablábamos por teléfono, luego tomábamos café en 1900 alguna panadería del barrio y poco a poco volvimos a compartir risas tímidas, recuerdos, silencios más amables. En mayo de ese año decidí regresar a la casa en la colonia Roma. Ya no me asustaba entrar al sótano. Lo limpié, tiré la mecedora vieja y abrí las ventanas. Quería cerrar ese capítulo de una vez por todas. Graciela empezó a visitarme los fines de semana. Llevaba comida, cocinábamos juntos, veíamos programas viejos. A veces hablábamos de Elodia, otras veces fingíamos que nunca existió. Lo cierto es que, sin darnos cuenta, empezamos a sanar. En agosto, nuestros hijos nos propusieron algo inesperado. «Papá, mamá», dijo Rogelio, «este año cumplen 47 años de casados. Deberían renovar sus votos». Graciela me miró con sorpresa. ¿Renovar votos? ¿Después de todo lo que pasó? Patricia sonrió. Justamente por eso, porque, a pesar de todo, siguen juntos. Y eso también es amor. Yo no, respondí de inmediato. Miré a Graciela con sus manos arrugadas, su mirada cansada, pero llena de algo nuevo. Quizá esperanza. Tal vez no sea mala idea, dije al fin. No como una boda, sino como una promesa de seguir adelante. Graciela sonrió entre lágrimas. Una promesa para lo que nos quede de vida, susurró. Y así, el 15 de agosto de 2024, frente a nuestros hijos y nietos, renovamos nuestros votos en una pequeña ceremonia en el jardín de Patricia. No fue lujosa ni perfecta, pero fue sincera. Nos miramos a los ojos y por primera vez en años sentí que esa mujer frente a mí era de nuevo mi compañera, no una extraña. Aquel día comprendí algo. El amor verdadero no es el que nunca se quiebra, sino el que se reconstruye con las piezas rotas. La ceremonia de renovación de votos fue sencilla, pero llena de emoción. Patricia había decorado el jardín con luces cálidas y flores blancas. Los nietos corrían entre las mesas riendo, ajenos a la historia que nos había traído hasta allí. Rogelio, con una sonrisa de oreja a oreja, fue quien nos entregó los anillos, los mismos que habíamos usado hacía casi medio siglo. Graciela, vestida con un sencillo vestido beige, se veía más tranquila que en mucho tiempo. Yo, con mi traje azul marino, apenas podía creer que estaba viviendo ese momento. Cuando el juez de paz nos pidió repetir los votos, mi voz tembló. «Prometo seguir caminando contigo», dije mirándola a los ojos. «No como antes, sino con el corazón que aún me queda entero». Ella sonrió entre lágrimas y respondió: «Prometo cuidar lo que aún somos, Raimundo. Prometo aprender a amarte otra vez, con los años que nos restan». Hubo aplausos, abrazos y risas. Bruno, mi nieto, grabó todo con su celular y bromeó diciendo que lo subiría al canal de relatos de un viejo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sintió llena de vida. Después de la ceremonia nos quedamos solos en el jardín. El viento fresco movía las hojas de los árboles y las luces titilaban como luciérnagas. Graciela se acercó despacio y me tomó la mano. «Gracias, Raimundo», susurró.
por no rendirte. Conmigo. No te equivoques, le dije con ternura. No fue por ti que no me rendí. Fue por nosotros. Esa noche dormimos bajo el mismo techo por primera vez en casi una década. En cuartos separados, sí, pero juntos al fin. Ya no había resentimiento, solo la sensación de estar intentando algo que valía la pena. Los meses siguientes fueron distintos. Graciela comenzó a retomar sus viejas costumbres: el jardín, el club de lectura, la iglesia. Yo volví a pescar con Rogelio los domingos y a contar historias a mis nietos. Nuestra vida no volvió a ser como antes, pero aprendimos a vivir con las cicatrices. A veces, cuando el silencio caía sobre la casa, pensaba en Elodia. No con odio, sino con una mezcla extraña de compasión y tristeza. Me preguntaba qué tanto de su locura había nacido del dolor y cuánto del simple deseo de ser alguien más. Una tarde de septiembre, mientras tomaba café en el porche, llegó Bruno con una sonrisa traviesa. «Abuelo, tengo una sorpresa», me dijo. Sacó de su mochila una libreta gastada. «La encontré entre tus cosas cuando ayudé a limpiar el sótano. Tiene tus notas viejas de cuando trabajabas en la metalúrgica». Sonreí. «Ah, esos eran otros tiempos, muchacho, cuando todavía podía cargar acero sin que me dolieran las rodillas. Deberías escribir tus historias, abuelo. Todas, no solo esta», dijo con seriedad, «así como las cuentas en el canal, pero completas». Me quedé pensativo. Tal vez tenía razón. Había aprendido tanto de aquella experiencia que tal vez contarla serviría a alguien más. Esa misma noche, abrí una libreta nueva y empecé a escribir. Me llamo Raimundo Castañeda. Tengo 72 años y hace poco descubrí que hasta las vidas más tranquilas esconden tormentas. Los días se fueron llenando de palabras. Escribir fue como sacar poco a poco las piedras del pecho. Graciela me veía cada tarde inclinado sobre la mesa y a veces me llevaba café sin decir palabra. Hasta que un día, después de leer algunas páginas, me dijo: «Eres mejor narrador de lo que imaginaba. Deberías compartirlo. ¿Y que todos se enteren de lo que vivimos?», pregunté dudoso. «Tal vez así alguien aprenda algo», respondió con una sonrisa suave. «A veces contar el dolor ayuda a que deje de doler». Fue así como decidí enviar mi historia al canal Relatos de un Viejo, ese donde la gente comparte vivencias reales. No esperaba nada, solo necesitaba soltar lo que llevaba dentro. Una semana después el video se publicó. En menos de un día, miles de personas lo vieron. Los comentarios llegaban sin parar, mensajes de apoyo, de gente que también había sido traicionada, engañada, o que había perdido la fe en el amor y la recuperó. Uno de los mensajes me hizo llorar. Decía: «Señor Raimundo, gracias por recordarnos que nunca es tarde para perdonar». Cuando se lo leí a Graciela, me tomó la mano. «¿Ves? Hasta de una tragedia puede salir algo bueno». La vida siguió su curso. Bruno entró a la universidad para estudiar Derecho. Patricia y Rogelio se turnaban para llevarnos a consultas médicas. Graciela y yo aprendimos a reír de nuevo, aunque a veces el pasado regresara como un eco lejano. Un domingo, mientras caminábamos por el parque, Graciela se detuvo a mirar a unas palomas y dijo algo que me quedó grabado. «¿Sabes qué he aprendido, Raimundo? Que el amor no se mide por los años buenos, sino por la fuerza con la que se enfrenta lo malo». La abracé en silencio. Tal vez nunca volveríamos a ser los mismos, pero eso ya no importaba. Lo importante era que seguíamos aquí, juntos, luchando cada día por no rendirnos. Esa noche, al acostarme, miré el techo y pensé en todo lo que habíamos pasado. La traición, el engaño, la locura de Elodia, el miedo, el perdón. Y entendí que la vida no se trata de borrar el pasado, sino de aprender a convivir con él sin que duela tanto. A mis 72 años comprendí que el amor, el verdadero, no es el que promete eternidad, sino el que sobrevive al desastre. Con el paso de los meses, la historia que había enviado al canal Relatos de un Viejo empezó a volverse viral.
Cada día llegaban más mensajes, más comentarios de personas que se identificaban con alguna parte del relato. Algunos contaban sus propias traiciones, otros agradecían por recordarles que siempre hay esperanza, y unos cuantos solo decían que lloraron escuchándola. Yo nunca imaginé que mi historia llegaría tan lejos. Bruno me mostraba los números con emoción. «Abuelo, ya tiene más de 2 millones de vistas. Eres famoso», decía riendo. Y aunque me hacía gracia, dentro de mí sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Aquella fama no venía de algo feliz, sino de una herida que había tardado años en cerrar. Graciela también comenzó a leer los comentarios. A veces se le escapaban las lágrimas. «No puedo creer que tanta gente sienta lo mismo», decía con voz baja. «Pensé que solo nosotros habíamos pasado por algo así». «Todos tenemos una historia, Graciela», le respondía, «solo que no todos se atreven a contarla». Con el tiempo, la gente empezó a reconocerme en el mercado, en el parque, hasta en la iglesia. «¿Usted es don Raimundo, el del relato?», me preguntaban, y yo sonreía un poco avergonzado diciendo que sí. Algunos hasta me abrazaban. Aquel reconocimiento me hizo entender algo. No importa lo que uno haya vivido, siempre hay alguien que necesita escuchar que es posible seguir adelante. El año 2025 comenzó con calma. Graciela y yo ya habíamos encontrado un ritmo tranquilo. Nos levantábamos temprano, tomábamos café en el porche, cuidábamos el jardín y dábamos pequeños paseos por la colonia Roma. Parecíamos una pareja de ancianos comunes, y eso, después de todo lo vivido, era un milagro. Una tarde, mientras caminábamos por el Parque México, Graciela se detuvo frente al estanque y me dijo algo que me dejó pensando. «¿Sabes, Raimundo? A veces pienso que todo lo que pasó con Elodia, por terrible que fuera, nos hizo despertar. Si no hubiera aparecido, quizá nunca habríamos hablado de lo que nos dolía». La miré con una mezcla de asombro y ternura. «Nunca pensé que dirías algo así», le respondí. «Yo tampoco», dijo con una sonrisa triste. «Pero supongo que a veces la vida nos da golpes para que aprendamos a valorar lo que teníamos». Esa noche me quedé largo rato mirando el techo, recordando todo lo que habíamos superado, y pensé que de alguna forma retorcida, Elodia había sido la chispa que encendió algo nuevo entre nosotros. No la justificaba, pero ya no podía odiarla. Un par de meses después, recibí una carta del canal Relatos de un Viejo. Decía que querían hacer una entrevista conmigo y con Graciela para hablar sobre el perdón y la reconstrucción del amor. Al principio dudé. No me gustaba la idea de exponer otra vez nuestras heridas, pero Graciela fue quien me convenció. «Tal vez sirva para cerrar el ciclo por completo», dijo. «Ya contamos la historia. Ahora contemos cómo seguimos viviendo después». Aceptamos. La entrevista fue grabada en nuestra casa, en el porche donde todo había comenzado aquella tarde de junio del 2023. Las cámaras, las luces y el micrófono me intimidaban, pero cuando comenzó la charla, todo fluyó. El entrevistador, un joven amable, nos preguntó: «Don Raimundo, doña Graciela, ¿cómo se perdona algo así después de tanto dolor?». Me quedé pensativo unos segundos antes de responder. El perdón no llega de golpe. Primero se siente rabia, luego tristeza y después un vacío. Pero si uno no perdona, ese vacío se convierte en cárcel. Yo perdoné porque no quería morirme con ese peso en el alma. Luego miró a Graciela. «¿Y usted, doña Graciela, cómo se perdona a sí misma?». Ella bajó la mirada y dijo con voz suave: «Aprendiendo a aceptar lo que hice sin justificarlo. Entendí que no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo decidir no volver a hacer daño. El perdón no borra, pero sana». El joven asintió, visiblemente conmovido. ¿Y si pudieran decirle algo a las personas que los están escuchando ahora? Pensé un momento y respondí: que no esperen a que sea demasiado tarde para hablar, para mirar a la persona que aman y decirle lo que sienten. El silencio es el peor enemigo de cualquier relación. Yo aprendí eso cuando ya era viejo. Ojalá los jóvenes lo aprendan antes. Cuando la entrevista terminó, nos quedamos solos un rato en el porche. Graciela tomó mi mano y sonrió. «¿Sabes?
Cuando te escuché hablar, sentí orgullo. Eres más sabio de lo que crees. Y tú más fuerte de lo que imaginas, le dije. Esa noche, cuando subieron el video, la respuesta del público fue aún más grande. Miles de personas dejaron comentarios agradeciendo nuestras palabras. Algunos decían que habían decidido darle otra oportunidad a su pareja. Otros, que iban a visitar a sus padres para pedir perdón. Yo no podía creer que nuestra historia tan llena de dolor pudiera inspirar esperanza. Pero ahí estaba la prueba, escrita en cientos de mensajes de desconocidos. Pasaron los meses. Graciela y yo ya no hablábamos del pasado. Habíamos aprendido a vivir en el presente. Sin embargo, un día de noviembre, algo cambió. Esa mañana ella se levantó más temprano que de costumbre. Me preparó café y me dijo, «Voy al panteón. Quiero dejar unas flores en la tumba de Elodia». Al principio me sorprendió. «¿Estás segura?», pregunté. «No, tienes por qué hacerlo». «Sí», respondió con calma. «No lo hago por ella, sino por mí. No quiero morir con rencor». La acompañé. El cementerio estaba casi vacío. Dejamos un ramo de lirios sobre la lápida sencilla que decía «Solo Elodia Montero Ruiz». Nos quedamos en silencio. «Ojalá hayas encontrado la paz que no tuviste aquí», murmuró Graciela. Yo asentí. «Y ojalá nosotros también la encontremos del todo algún día». Mientras salíamos del panteón, el cielo se despejó y un rayo de sol se coló entre las nubes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizás el pasado por fin nos estaba dejando en paz. El día en que visitamos la tumba de Elodia marcó el verdadero final de esa historia que nos había perseguido por tanto tiempo. Al dejar las flores sobre aquella lápida sencilla, sentí como si el peso de los últimos años se disipara poco a poco, como el humo de un cigarro que se desvanece en el aire. Esa noche, Graciela y yo cenamos en silencio. No era un silencio incómodo, sino uno tranquilo, el que solo se comparte con alguien que ha caminado contigo por el infierno y ha regresado. Después de tanto tiempo sentí paz, no felicidad, no alegría, solo paz. Y eso era suficiente. Los meses siguientes fueron los más tranquilos que recuerdo en mucho tiempo. Nos acostumbramos a la rutina. El café en las mañanas, los paseos por el parque, las visitas de los hijos y nietos. Incluso nos reímos de nuestras torpezas, de las pastillas que olvidábamos tomar o de los programas antiguos que veíamos una y otra vez. A veces Graciela se quedaba pensativa mirando por la ventana. Yo sabía que pensaba en Elodia, en los errores, en el pasado, pero ya no era dolor lo que reflejaban sus ojos, sino una especie de resignación serena. «La vida da muchas vueltas, Raimundo», me dijo una tarde. «A veces uno tiene que perderlo todo para aprender a amar de nuevo. Y a veces», le respondí, «uno tiene que perdonar para poder vivir en paz». Esa conversación me hizo pensar mucho. Comprendí que el perdón no es un regalo que se le da al otro, sino una forma de liberarse uno mismo. Perdonar no cambia lo que pasó, pero sí cambia lo que uno siente al recordarlo. En abril del 2025, Relatos de un Viejo nos invitó a participar en un programa especial de cierre de temporada, con las historias más escuchadas del año. Aceptamos sin dudarlo. Esta vez no teníamos miedo de hablar, porque ya no quedaban secretos que ocultar. El programa se grabó en un pequeño estudio, con un público reducido. Cuando llegó nuestro turno, el conductor nos presentó con cariño. Hoy nos acompañan Raimundo y Graciela, una pareja que nos enseñó que el amor verdadero no se mide por los años de felicidad, sino por la fuerza para levantarse después de caer. El público aplaudió. Graciela me tomó de la mano y sonrió. «¿Y cómo están hoy, después de todo lo vivido?», preguntó el conductor. «En paz», respondí. «Ya no esperamos mucho de la vida, pero cada día juntos es una bendición». El público se mantuvo en silencio unos segundos, y luego hubo un aplauso largo, cálido, sincero. Ese momento fue como cerrar un círculo que había comenzado 2 años atrás con una simple llamada de mi nieto. Cuando salimos del estudio, el cielo estaba despejado. Graciela respiró hondo y dijo, «¿Sabes? Siento que por fin
todo terminó. Sí, respondí. Ya era hora. Los días siguientes pasaron tranquilos. El jardín floreció como hacía años no lo hacía. Graciela volvía a cantar bajito mientras cocinaba y yo volvía a tocar la guitarra, aunque con los dedos torpes. Era como si la vida nos diera una última oportunidad de disfrutarla. Pero un amanecer de junio del 2026, todo cambió. Me desperté con el canto de los pájaros y el olor a café recién hecho. Sonreí, pensando que Graciela ya estaba en la cocina, como siempre. Me levanté despacio y bajé las escaleras. «Buenos días, vieja», dije al entrar. Pero no respondió. La encontré sentada en su sillón favorito, con el rosario entre las manos y una sonrisa suave en los labios. Parecía dormida, en paz. Toqué su hombro con ternura, y fue entonces cuando entendí. Graciela se había ido mientras amanecía, sin ruido, sin dolor. Como si su alma hubiera decidido que ya había cumplido su parte en esta historia. No voy a mentir, lloré como un niño, pero entre el llanto también sentí agradecimiento. Ella no se fue con miedo ni remordimiento. Se fue en paz, y eso era lo que más deseaba. El día de su funeral, la casa se llenó de flores y de gente que vino a despedirla. En el altar coloqué una foto suya sonriendo, tomada el día que renovamos nuestros votos. En silencio, le prometí algo. «Gracias por quedarte hasta el final, vieja. No te guardo rencor. Donde quiera que estés, espero que sigas tejiendo y cantando como antes». Después de su partida, seguí viviendo con Rogelio un tiempo. Luego me mudé a una pequeña casa cerca del mar, en Veracruz, el lugar donde pasamos uno de nuestros aniversarios más felices. Allí me dedico a escribir, a mirar el horizonte y a recordar sin tristeza. A veces recibo cartas de personas que escucharon nuestra historia. Algunas me dicen que gracias a ella decidieron perdonar, otras que comprendieron que el amor no es perfecto, pero sí valiente. Y cada vez que leo algo así, sonrío y murmuro: «Lo logramos, vieja. Nuestra historia sirvió para algo». Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, tengo 74 años. Sigo tomando café en las mañanas, sigo viendo el mar y sigo recordando a la mujer que me enseñó que amar no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Porque al final, la vida no se trata de no caer, sino de tener el coraje de levantarse. Y aunque Graciela ya no esté, yo sigo cumpliendo a nuestra promesa: seguir adelante, hasta el último día. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, si alguna vez sientes que todo está perdido, mira al cielo, respira profundo y sigue caminando. Porque mientras tengas vida, siempre hay una segunda oportunidad. Fin.